Te adoramos a ti, te damos toda la gloria, toda la honra, precioso Dios. No hay nadie como tú, precioso Rey. Eres hermoso y eres precioso, Señor. Y te damos gracias en esta mañana, Rey. Gracias por tu amor. Gracias, amado Rey Celestial, porque has estado siempre allí con nosotros. Yo quiero invitarte que en esta mañana puedas cerrar tus ojos allí donde tú estás y decirle: Señor, gracias por esta mañana. Gracias, precioso Rey. Gracias, amado Dios. Eres precioso, eres hermoso, Rey. Vamos, adórale a Él con tus propias palabras. Adórale a Él en esta mañana. Tómate un momento allí donde tú estás para que puedas adorarle a Él, para que puedas hacerlo con toda libertad. Él está aquí con nosotros. Su presencia está aquí en este lugar. Su presencia está allí donde tú estás, allí en tu hogar, con tu familia en esta mañana. Aleluya, Señor, gracias. Dele gracias a Él. No hay nadie como tú, precioso Dios. No hay nadie como tú, Rey. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y te damos toda la gloria, toda la honra, precioso Rey. Eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Padre, gracias. Gracias, Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Sí, Señor, ha sido tu diestra, Rey. Tu amor, tu misericordia, la que ha estado con nosotros, Señor, en todo este tiempo. Gracias. Gracias, precioso Rey. Dele gracias a Él y dile una vez más conmigo: mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma
alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. Dele gracias a Él en esta mañana y dígale: Señor, gracias por ese amor tan grande. Gracias, precioso Dios. Hoy más que nunca te necesitamos, oh Rey. Hoy más que nunca necesitamos de ti, oh Dios. Más de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Más de ti, precioso Rey. Vennos aquí en esta mañana, Señor. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti. Hoy reconocemos que necesitamos más de ti, más de tu presencia, Señor. Precioso Rey, gracias. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dile una vez más a Él. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Con tus propias palabras, dile al Señor: yo necesito más de ti. En este tiempo, Señor, reconocemos, amado Rey Celestial, que necesitamos más de ti, que necesitamos más de tu presencia, más de ti en nuestras vidas, más de ti, Señor, en nuestra familia, en nuestros hijos, más de ti, Señor, más de ti, precioso Rey. Vennos aquí, oh Dios. Hoy te decimos con todo nuestro corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo a Él una vez más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor. Hoy necesitamos más de ti. Hoy necesitamos más de tu presencia, Señor. Más de ti en nuestras vidas, oh Rey, más de ti. Padre, gracias. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dígale: Señor, gracias. Eres hermoso, eres precioso, Dios.
Y no hay nadie como tú, Señor. No hay un Dios que pueda hacer lo que tú haces. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios, y te damos toda la gloria y toda la honra a Él. Él es todopoderoso y no hay nadie como tú, Señor. No lo hay. No hay un Dios que pueda hacer lo que tú haces. Padre, gracias. Dele gracias a Él en esta mañana. Dígale, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, podemos exaltarte a ti, Señor, y podemos glorificar tu nombre en esta mañana. Qué bendición, hermanos. Los saludo en esta mañana, aquellos que se están conectando. Dios les bendiga. Qué bendición poder estar allí juntos y poder adorar y exaltar a nuestro Dios en esta hora. Aleluya. Vamos todos con nuestras palmas a alabarle a Él, porque no hay nadie como Él. No hay un Dios que pueda hacer lo que Él hace. Amén. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Alabarte, Señor, tu nombre, darte en gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte en gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Aleluya. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Oh sí, Señor. Vamos, dile. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Oh sí, Señor, te alabamos a ti, oh Rey, y te bendecimos, oh Dios, porque no hay nadie como tú, no hay un Dios que pueda hacer lo que tú haces. Padre, gracias. Aleluya. Precioso eres.
Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y te alabaré tu nombre, Señor. Sí, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y te alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y te alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Sí, Señor, te alabamos a ti, oh Rey, y te bendecimos, oh Dios. Padre, gracias. Dele gracias a Dios en esta hora. Dígale, Señor, gracias, precioso Dios, porque nada ni nadie nos va a impedir a que te adoremos y te exaltemos, oh Rey. Padre, gracias. Dele toda la gloria a Él. Dígale, Señor, gracias por este gran honor que tú nos das, de poderte adorar, de poderte exaltar, de poder adorar a un Dios tan grande y tan santo como lo eres tú, Señor. Dele gracias a Él. Dígale, Señor, gracias. Precioso Dios, te alabamos, te bendecimos, oh Rey, y te damos toda gloria y toda honra, Señor. Aleluya. Hola iglesia, te bendecimos, te saludamos por este nuevo domingo que nos podemos reunir en familia para adorar y exaltar a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Nos llena de alegría verte conectado, saber que estás allí con tu corazón dispuesto, preparado para recibir algo especial de parte de Dios para tu vida en este día. Qué bueno que puedas estar allí conectado con nosotros para recibir lo que el Espíritu Santo ha preparado para tu corazón en esta mañana, para bendecir tu vida, para transformarte, para cambiarte y desafiarte a caminar cada día más en fe y en obediencia a nuestro Dios. Esperamos allí estés en familia en esta mañana, dispuestos a recibir lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para tu vida. De esta manera te damos la bienvenida a este servicio en este fin de mes. Estamos en el último domingo del mes de junio, saludando también a todos los que cumplieron años en este mes de junio. Usualmente este día oramos por ellos, les bendecimos. Hoy a la distancia les deseamos un feliz cumpleaños para todos los que en el mes de julio pudieron cumplir años, gracias a Dios. Queremos también en esta hora agradecer a toda la iglesia por su apoyo, tanto en oraciones como a través de sus ofrendas. Gracias por apoyar el ministerio, por apoyar la Congregación de Amor y Fe en Ciudad del Campo. Seguimos trabajando. Para el próximo domingo tenemos una actividad. Vamos a tener una actividad, vamos a estar vendiendo los sancochos. Ya saben cómo nos movemos acá, que nos gusta
trabajar porque seguimos creciendo, seguimos avanzando y seguimos preparándonos para lo que el Señor está haciendo con nosotros acá a manera de iglesia local. Seguimos trabajando allí. Hoy no vamos a poder salir en vivo a través de YouTube, vamos a salir solo a través de Facebook, pero esta transmisión la vamos a grabar, el mensaje se va a grabar y luego vamos a transmitir, a través de YouTube, como hemos estado haciendo con nuestros discipulados también. Los días sábados a las 4 de la tarde nos conectamos a través de Zoom para los que van en el tercer nivel. Los que van en el tercer nivel también tienen la posibilidad de ver el video a través de YouTube, que cada semana estamos subiendo. Bueno, la semana pasada en realidad, sí, la semana pasada subimos el video el día lunes de lo que es el segundo tema de la tribulación y la gran tribulación. Esta semana estaremos subiendo también otro video de la tribulación y la gran tribulación para compartir con todos y cada uno de ustedes. También queremos de una forma especial invitarles para que usted también, si no ha iniciado su discipulado, los días martes a través de Zoom vamos a continuar con el discipulado para las personas que no lo han visto aún, para las personas que aún no han iniciado esta parte del discipulado. Bueno, a manera de iglesia seguimos orando por la apertura. Esto todavía al parecer se demora un poquito más. Siempre cada 8 días hay una especulación sobre que ya casi abrimos, de que se van a presentar unos protocolos. Bueno, todo esto que ya les hemos dicho montones de veces. Pero la verdad es que probablemente un mes más lo continúe la iglesia cerrada. ¿Por qué? Porque ayer estuve en una reunión con la Asociación de Pastores, con ASPACET, y ellos nos explicaron, primero se van a iniciar unos protocolos a nivel nacional en los municipios que catalogan no COVID, es decir, municipios donde no se han presentado personas contagiadas con el virus del coronavirus, valga la redundancia. Luego se va a hacer unas pruebas pilotos en los municipios donde menos COVID ha habido, y luego a los municipios que ya presentan estos números de COVID. O sea que esto probablemente, y estamos hablando de pruebas pilotos de un domingo, 15 días, probablemente hasta de un mes. Entonces la iglesia, lo que es este mes de julio, probablemente no se abra en estos primeros 15 días, y estaremos esperando en Dios a ver si a finales de julio se puede abrir o ya en el mes de agosto. Por ahora no se sabe, es toda una incertidumbre, pero igual la palabra se sigue predicando, seguimos anunciando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de estas plataformas. Así que pues quería compartir estos breves anuncios con ustedes. Hoy vamos a iniciar un periodo de oración, no como iglesia, no es una actividad propia de la iglesia, es una actividad juvenil. Dios ha puesto en nuestro corazón un despertar por la oración y la adoración a través de la página El Cielo y la Tierra. Iniciamos hoy 21 días de oración con jóvenes de diferentes partes del mundo, de diferentes países, más de 10 naciones unidas en este propósito de inspirar a otros para entrar en este movimiento de oración y adoración. Así que les invito para que se puedan conectar también el día de hoy a lo largo de estos 21 días a las 10 de la noche a través de la página El Cielo en la Tierra, a la cual usted le va a dar allí me gusta para que se pueda conectar con nosotros. Bien, y hoy vamos a tener algo especial, así que los voy a dejar con una obra de teatro que han preparado el Ministerio Juvenil, y luego estaremos escuchando la predicación de la palabra. Muy bien, entonces bendiciones, iglesia, les amamos y ahí estamos conectados todos.
Hace que el día entre sustos y alegrías, el sol brillaba muy contento en su ventana. Un corazón de padre inundado de alegría, mientras el niño crecía, con su mano le ayudaba. Pasan los años y un cambio en él surgía. Veía la vida de una forma distinta. Tal vez creía que solo él podía. Dios lo velaba, fuera noche o fuera día. Nunca nos dejará, pues Dios como Padre sigue siendo fiel. Ni aun el tiempo apaga el amor que siente. Cuando caímos ahí siempre estuvo Él, y nos enseña y nos corrige con amor, pues hace ser. Ya con el tiempo era un padre de familia, y siendo padre como hijo se veía. Pues a Dios como Padre siempre se necesita, aunque se obtenga con los años madurez, sabiduría. Nunca nos dejará, pues Dios como Padre sigue siendo fiel. Ni aun el tiempo apaga el amor que siente. Cuando caímos ahí siempre estuvo Él, y nos enseña y nos corrige con amor, pues hace ser. Hace ser. Las arrugas se marcaban en su cara, ya caminando lentamente por el mundo, y paso a paso con su padre caminaba. No había miedo, desde niño confiaba. Nunca nos dejará, pues Dios como Padre sigue siendo fiel. Ni aun el tiempo apaga el amor que siente. Cuando caímos ahí siempre estuvo Él, y nos enseña y nos corrige con amor, pues hace ser. Nos dejará, nunca nos dejará. Sigue siendo fiel, y aun el tiempo apaga el amor que siente. Cuando caímos ahí siempre estuvo Él, y nos enseña y nos corrige con amor, pues hace ser. Buenos días, Iglesia Centro Cristiano Amor y Efesio del Campo. Mis hermanos, muchas bendiciones, qué bueno tenerlo acá. Hoy tengo yo el privilegio de compartirle el mensaje de Jesús. Le doy gracias a Dios y gracias a los pastores Eliel Chará y Elisa Chará. Qué bueno estar aquí con ustedes en esta mañana. En cuanto al tiempo de la cuarentena, es el primer domingo que me toca a mí enseñar. Creo que Dios ha puesto algo en mi corazón y vamos a compartirlo en esta mañana. Sé que Dios va a edificar su vida, va a fortalecer su vida espiritual
para que cada día más podamos seguir profundizando en Él y creciendo en Él. Hay que profundizar en Él, agacharse, humillarse en Él para poder crecer en Él. Eso va muy acorde con un versículo que dice que el que se humilla será exaltado. El que se baja en Jesús, el que se agacha, porque humillarse es agacharse, es bajarse en Dios. Cuando se agacha, se humilla en Dios, será exaltado. Y el mensaje que tengo en esta mañana se titula Tocando aguas profundas. Tocando aguas profundas. Y específicamente estaré hablando a esa parte de la intimidad, donde de alguna forma nosotros tenemos que esforzarnos para ir más profundo en Dios, en la intimidad. Tocar aguas profundas en el corazón de Dios. Que podamos crecer tanto que se refleje en nosotros todo lo que es Dios a través de nosotros, valga la redundancia. Así como dijo el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. O sea, hay un proceso que se está desarrollando hasta que lleguemos, pero no estamos solos. Dice Pablo que el que comenzó en nosotros la buena obra será fiel, leal, hasta el día en que la termine. Él estará con nosotros fiel hasta que perfeccione su obra. Amén. Así que tocando aguas profundas, queremos llegar más profundo en el corazón de Dios. Y vamos a leer en Lucas capítulo 5, el versículo 1 en adelante. Aquí habla de la pesca milagrosa. Yo he utilizado mucho este capítulo para enseñar, pero voy a extraer un principio que hay acá para poder establecer la enseñanza que quiero dar. Y dice, Lucas capítulo 5, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 4 solamente. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Tocando aguas profundas. Aquí hay un evento que se da, y es que Jesús llega a la vida de Pedro y de los compañeros de Pedro que estaban en ese momento. Jesús llega en la mañana, rayando el alba. Bueno, Pedro y los compañeros de Pedro estaban un poquito desilusionados porque no le había ido bien durante toda la noche del día anterior que estuvieron pescando. Y Jesús llega en la mañana, al otro día. Bueno, y Jesús le está enseñando a la multitud y se sube a la barca de Simón Pedro. Y llega un momento que Jesús le dice a Pedro, despega la barca de la orilla. Despega la barca de la tierra, despega la barca de la orilla. Y Jesús está enseñando a la multitud. Luego que Jesús como que termina de enseñarle a la multitud, le da otra instrucción a Pedro. Y le dice, boga mar adentro. Vamos a aguas profundas, Pedro. Boga mar adentro y tira la red a la derecha. Hay dos cosas que voy a utilizar acá para enseñarla. En primer lugar, Jesús le dice a Pedro, despega la barca de la orilla. Y me llega a la mente en mi país, en República Dominicana, allá como en una costa, hay muchas playas, muchos ríos, y nosotros tenemos ya como cultura que allá se hace un paseo, cada tiempo se hace un paseo para ir a la playa o para ir al río, pero específicamente me voy a enfocar en la playa. Un grupito nos vamos en un bus, allá le decimos guagua, y vamos a la playa. Y siempre, cuando usted llega a la playa, usted ve un sinnúmero de personas en la orilla. Lo común es que siempre hay más personas en la orilla. Bueno, haciendo diferentes cosas, charlando, jugando voleibol, algunos tomando, otros enterrándose en la arena. Hay diferentes cosas que se desarrollan en la orilla y la gente, la mayoría de personas que van a la playa, la mayoría se concentran más en la orilla. Bueno, por diferentes casos, hay muchos que no saben nadar, otros que le tienen miedo a la profundidad del agua, otros que aunque saben nadar, dicen, no, yo no voy para allá, yo me quedo con mis hijos acá en la orilla y disfruto más el tiempo aquí en la playa.
Pero siempre hay un grupito que son minorías que se desafían y le gusta siempre ir a las profundidades de las aguas. Y ellos van allá. Claro que parte de ese grupito hay algunos que son imprudentes porque a veces se pasan de la raya. En las playas siempre hay sogas, hay lazos que marcan una línea que de ahí para allá usted no puede seguir profundizando en el agua. Bueno, por diferentes casos, porque a veces pasan las yolas por ahí, porque es la vía de tránsito de la yola, es la vía de tránsito de los jet ski y es la vía de tránsito de un sinnúmero de transportes acuáticos que corren por las aguas. Y si usted pasa de esa soga más allá, a usted pueden quitarle la vida porque lo pueden hasta chocar. Y no solamente eso, sino que también se puede matar el que va manejando el jet ski, la yola o el barco. Entonces le prohíben que vaya más allá. Pero hay un grupito que son minorías que se desafían ir a más profundidad en la playa. Pero como les decía, lo común es que siempre hay en la orilla muchas personas, hay más cantidad de personas en la orilla cuando usted va en la playa que las que van a las profundidades de las aguas. Y yo analizaba, y cuando uno va a las profundidades de las aguas en el mar, uno se concentra más en lo que está haciendo. Porque en la orilla uno se siente más en la zona de confort. En la orilla uno está más tranquilo porque hay menos peligro. En la orilla uno está más relajado, como dicen en Colombia, porque pues no hay amenaza de nada, no va a salir un tiburón. Porque hay algunos que no van a las profundidades para que no les salga un tiburón y lo devore. Pero siempre hay un grupito que son minorías que se desafían a ir a las profundidades, y en las profundidades amerita de más concentración. Aleluya. Cuando usted está en la profundidad, amerita de más concentración y tiene que estar constantemente haciendo una función, y es tratando como de bollar, como le decimos en mi país, de mantenerse en la profundidad y hacer algo, aletear con las manos o con los pies. O hay personas que tienen la habilidad de quedarse en la profundidad y así como se quedan estáticos y pueden hasta flotar en el agua, en el océano. Y es impresionante esto. Y en la profundidad se disfruta mucho porque uno está allá más tranquilo, más solo. Amén. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro: despégate de la orilla, sal de lo común. Pedro, y la otra cosa que Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro, desafíate más. Pedro, estuviste quizá un poquito cerca de la orilla y no te fue bien, pero ahora yo quiero, Pedro, que profundicemos más y boguemos más adentro, boguemos mar adentro. Y cuando Pedro se deja llevar de las instrucciones de Jesús, en este momento a Pedro le había ido mal el día anterior en la noche, pero en este momento tiene una oportunidad muy grande que solamente se puede aprovechar si Pedro se deja llevar de las instrucciones de Jesús, y una de ellas es que Pedro tiene que despegarse de la orilla, de lo común, que tiene que despegarse de lo que todo el mundo hace, que tiene que despegarse de lo que por costumbre a veces hemos aprendido a hacer y no queremos desconectarnos de eso porque tenemos cierto miedo a meternos a las profundidades de las aguas. Tenemos cierto miedo a lo que vaya a pasar si nos despegamos de la zona de confort y estamos ahí como conformes, estamos como satisfechos supuestamente con lo que estamos viviendo en la orilla, espiritualmente hablando. Le dije que específicamente no le estoy hablando de que usted va a ir a una playa y se va a meter y va a bogar mar adentro. No lo tome de un modo literal. Le estoy hablando de un modo espiritual, y específicamente es de llegar más profundo en el corazón de Dios, donde cuando entramos en las profundidades del corazón de Dios vamos a asimilar cosas que no habíamos asimilado durante años, y cuando asimilemos esto vamos a comportarnos y a reaccionar de una forma que nunca nos hemos comportado, y vamos a reaccionar de una forma que nunca hemos reaccionado, de manera positiva y de manera provechosa en Dios. Pedro, despégate de ahí. Yo creo que en el nombre de Jesús hay personas que están conectadas en este live, en esta mañana, en este domingo, que tenemos el culto dominical en la iglesia Centro Cristiano Amor y Fe del Campo. Hay personas que tienen que convencerse, tienen que darse por vencido ya de que deben de hacer lo que Jesús le está mandando a hacer. Y una de esas cosas es despegarse de la orilla, de lo común, de donde todo el mundo está. Tú no eres todo el mundo. No eres más importante que nadie, pero tiene un llamado, tiene una gran comisión. Dios te está llamando a cosas más grandes, y desde la posición de lo común tú no vas a lograr lo más grande que Dios te está mandando a desarrollar en la tierra. El hecho de que todo lo hagan no quiere decir que está bien para ti. Hay procesos que son bien en una persona, pero hay otros procesos que son bien en otro tipo de persona. El hecho de que todo lo digan no quiere decir que tú lo puedes decir.
Hay cosas que a ti no te lucen, que quizá a otros se le toleran, y bueno, fue el que lo dijo, no hay problema. Pero cuando lo dices tú, que tu proceso en Dios va más desarrollado, que tu proceso en Dios va más adelantado, hay cosas a ti que no te lucen, que quizá a otros sí le lucen de pronto, porque ya tú tienes un desarrollo en tu formación, en tu búsqueda, que va más avanzada. Y tú no puedes estar añorando estar donde estuviste ayer cuando Dios te está llevando a otro nivel hoy. Eso es lo que Satanás quiere lograr contigo y conmigo, que ya que hemos avanzado en Dios, hemos profundizado más en Dios, hemos madurado más en Dios, Satanás busca la forma de hacernos devolver, de llevarnos a niños, a la posición de niño espiritualmente. Claro, la Biblia recomienda que seamos como niños, pero en la forma de confiar en Dios y en la forma de sensibilidad que debemos de tener delante de Dios y delante de la gente. Pero en cuanto a la madurez, en cuanto a la profundidad, en cuanto al conocimiento de Dios, la Biblia nos manda a que nos aceleremos y que profundicemos más en Él para poder adquirir un entendimiento más amplio de quién es Dios. Recuerde que Dios es eterno y en Él siempre encontramos otro nivel que conocer. Dios no tiene un límite y más de ahí no se puede conocer. No, Dios es eterno, va más allá de lo que podamos imaginar. Entonces la idea de Dios con este mensaje es que usted y yo nos podamos motivar, apasionar, a ir más profundo en Dios y a conocer más ampliamente la persona de Dios, el propósito de Dios, los sueños de Dios, las metas de Dios, lo que Dios quiere seguir haciendo en la tierra a pesar de la pandemia. Y lo primero que debe de hacer es despegar tu vida de la orilla. Eso, yo voy de acuerdo con esto. Bueno, orar 15 minutos antes de acostarse es algo que está bien porque lo que vale la intención. Como te decía anteriormente, hay personas que le luce eso porque quizá apenas están comenzando en el caminar con Jesús, pero a ti ni a mí no nos luce eso. Ya debemos de tener más tiempo en Dios. Jesús dijo en un momento a los discípulos, ni siquiera una hora ustedes pueden estar orando conmigo, como que es lo mínimo que Jesús estableció en ese momento en Getsemaní. Ni siquiera una hora pueden orar conmigo. El mismo Jesús dijo, oren y velen. El mismo Jesús dijo, oren sin cesar, oren sin cesar. Y la palabra oren sin cesar, cuando usted va al original de esta palabra, es oren con perseverancia. Es que perseveren en la oración. Es lo mismo que el apóstol Pablo dijo en Romanos: cuando vayan a orar, háganlo con perseverancia. Vuelvo y te repito, este mensaje se llama Tocando Aguas Profundas, y específicamente estamos hablando de ir más profundo en la intimidad con Dios, en conocer más profundamente el corazón de Dios. Y aquí Jesús le está dando instrucciones a Pedro para que Pedro pueda despegar su barca de la orilla y que pueda ir más profundo. Amén. Entonces, no cree que con 15 minuticos ya en el nivel que tú estás, que debe de estar en otro nivel, ya Dios te está dando instrucciones para que puedas subir a otro nivel. No cree que con 15 minuticos para ti, para Dios es suficiente. Ya no, eso le luce a otro que apenas está comenzando. Eso le luce a otro que apenas está experimentando lo que Dios quiere hacer con esa persona. Pero ya nosotros debemos de pasar más tiempo con Dios. Ya nosotros debemos de planificar el tiempo que vamos a durar con Dios, y que si va a pasar algo, que no sea que disminuya ese tiempo, sino que aumente. Si va a pasar algo, no es que sea que le cortemos al tiempo que hemos programado para estar con Dios, sino que si algo pasa, eso nos impulse a aumentar más el tiempo que vamos a pasar con Dios, porque la idea de esto es que podamos ir más profundo. Y déjenme decirle que Pedro era pescador y sabía de pesca, y Pedro había llegado hasta cierto punto en su barca profundizando en el agua. Pero ahora Jesús le dice: Pedro, tenemos que ir más allá de lo que tú has ido. Como tú sabes de esto, Pedro, pero a lo mejor no sabes más que yo en este caso, Pedro. Entonces tú tienes que ir, Pedro, de pegar la barca de la orilla y bogar mar adentro. Vamos más profundo. Cuando Pedro se dejó llevar de las instrucciones de Jesús, dice que Pedro tuvo el resultado más grande que en su vida había tenido, y ahí se manifestó la pesca milagrosa. Cuando usted lee el capítulo de Lucas capítulo 5, usted lee todo el capítulo, se da cuenta que a lo último Pedro obtiene un resultado que nunca había obtenido en su vida como pescador profesional en el mar, y era que cuando él se dejó llevar de las instrucciones de Jesús y bogó mar adentro y tiró la red a la
la derecha. Dice que se manifestó a lo que le llamamos, que a lo que la Biblia le llama la pesca milagrosa. Pedro se sorprendió, Pedro se quedó atónito, anonadado, porque obtuvo un resultado en su vida como pescador que nunca había obtenido. Yo creo en el nombre de Jesús que hay personas que están conectadas en esta mañana, que cuando se dejan llevar de las instrucciones de Jesús, que cuando se levantan, cuando se motivan en esta mañana, cuando se apasionan y quieren ir más profundo en Dios, van a experimentar cosas que nunca han experimentado de Dios para con su vida. Van a probar cosas que nunca han aprobado de Dios para con su vida. Van a llegar a niveles que nunca han llegado de Dios para con su vida. Van a escalar a dimensiones en Dios que nunca han escalado a esas dimensiones, y en esas dimensiones va a experimentar lo mismo que te he dicho varias veces, cosas que nunca ha experimentado, y tú y yo nos vamos a quedar sorprendidos de ver que Dios es más allá de lo que una vez imaginamos. Dios es más allá de lo que una vez imaginamos. Y qué bueno, porque Pedro tuvo a Jesús en este momento para que le dé instrucciones de cómo llegar y cómo tocar aguas profundas en ese momento. Pero ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos quiere dar las instrucciones similar a la que Jesús le dio a Pedro. Entonces, Pedro pudo escuchar a Jesús y obedecer a Jesús, porque Pedro tenía una relación de confianza con Jesús. Pedro tenía una relación de amistad con Jesús, y por eso Pedro escuchó. Por eso cuando usted lee la palabra, Pedro le dice a Jesús: Maestro, en tu palabra echaré la red. O sea, me someto a tu palabra, me someto a lo que tú dices, porque yo sé que lo que tú dices lo hace, y cuando tú hablas no habla de balde. Entonces Pedro tuvo a Jesús, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer con el Espíritu Santo que lo tenemos hoy aquí en la tierra? Claro, el Padre se manifiesta en la tierra a través del Espíritu Santo. El Hijo se manifiesta en la tierra a través del Espíritu Santo. La iglesia, el creyente debe de entender, todo movimiento cristiano debe de entender que el centro de todo en la tierra, para que se manifieste la obra del Padre en la tierra, es el Espíritu Santo. No es que yo estoy endiosando al Espíritu Santo por encima del Padre y por encima del Hijo. Si vamos a hablar de jerarquía, sabemos que el Padre siempre está en primer lugar, pero yo no puedo dividirlo, no puedo separarlo a lo que le llamamos la Trinidad. Nosotros que somos trinitarios, esto no se divide, pero si hablamos de jerarquía, siempre el Padre está por encima de todo. Pero en la tierra, quien lleva la obra a cabo del Padre, del Hijo, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad total de comunicarle los diseños, de comunicarle los designios divinos al creyente y a la iglesia. Es el único que puede darte el poder para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Se llama el Espíritu de Dios. Y vamos a leer en Juan 14, el versículo 26, y vamos a ver lo que Jesús dice del Espíritu Santo. Y él dice así, Juan capítulo 14, versículo 26, dice Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. Él las recordará y también le enseñará todas las cosas. Jesús le está diciendo que más el Consolador, el Espíritu Santo, él os enseñará todas las cosas, y también el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesús ya ha dicho. En este momento Jesús le está hablando a los discípulos y le está diciendo que el Espíritu Santo va a traer revelaciones a la vida de ellos, y que también le va a recordar todo lo que Jesús le había dicho. Sabemos que el Espíritu Santo es quien coloca en el hombre la inspiración del sueño de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que dice un versículo que toda escritura es inspirada por Dios. ¿A través de quién Dios puso la inspiración en el hombre? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien inspira al hombre, es quien le mete en el corazón los sueños, los anhelos, los designios, los propósitos de la voluntad de Dios, del deseo del corazón de Dios al hombre. Es el Espíritu Santo quien inspiró a Pablo, quien inspiró a Elías, quien inspiró a Jeremías, quien inspiró tanto profetas, escritores, a Lucas, a Juan, a todos. Fue Dios a través del Espíritu Santo que le dio esa comunicación a cada hombre, para que ellos, inspirados por Dios a través del Espíritu Santo, puedan escribir lo que tenemos hoy como principios para poder manejarnos en la vida cristiana. Pero todo en este momento lo hacía el Espíritu Santo, comisionado por el Padre en la tierra. Entonces, no podemos ignorar la persona del Espíritu Santo. Y para poder profundizar más en el Espíritu y llegar más profundo al corazón de Dios, debemos de una vez y para
para siempre, de pegarnos de la orilla, de pegarnos de lo común, de lo que todo el mundo hace. Vamos más allá de lo que todo el mundo hace para experimentar lo que no todo el mundo va a experimentar. Vamos más allá de lo que todo el mundo hace y vamos a experimentar lo que no todo el mundo puede experimentar. Yo siempre digo, un avivamiento no comienza con la multitud. El avivamiento comienza en el corazón de una mujer o de un hombre que busca a Dios de continuo, de que va más allá, de que quiere tocar aguas profundas en Dios. Y ese avivamiento, cuando nace en el corazón de un hombre o de una mujer, puede alcanzar a la multitud, porque Dios elige a uno para alcanzar a muchos. Amén. Entonces debemos de entender que el Espíritu Santo es la parte central en la tierra para nosotros como iglesia y como creyente o como todo movimiento cristiano, para que el Padre pueda desarrollar su voluntad, para que el Padre pueda desarrollar sus sueños, sus planes, lo que Él quiere hacer en la tierra. Es el Espíritu Santo que nos va a llevar a vivir en aguas profundas. Hay algo que usted debe de entender. Cuando usted lee Mateo capítulo 4, se da cuenta que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando uno escucha, uy, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, uno escucha como una crueldad del Espíritu, supuestamente, pero no. Uno dice, uy, el Espíritu Santo sí es cruel. ¿Cómo es que lleva a Jesús al desierto a pasar trabajo, a coger sol, a pasar hambre, a aguantar sed? No. El objetivo del Espíritu Santo con llevar a Jesús al desierto no era que Jesús fuera fastigado físicamente hablando, sino que Jesús fuera más profundo en Dios. Dese de cuenta que el Espíritu lleva a Jesús al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y después que Jesús pasa este proceso, Jesús emprende su ministerio. Y cuando Jesús emprende su ministerio, los ciegos reciben la vista a través de las oraciones que Jesús hace. Cuando Jesús emprende su ministerio, los que lo escuchan hablar, muchos de ellos son conmovidos y se arrepienten, ven la necesidad de recibir al Padre y de arrepentirse desde el corazón. Cuando Jesús emprende su ministerio, hay muchos muertos que resucitan. Cuando Jesús emprende su ministerio, hay mucha gente de alta jerarquía que bajan de esa nube y se postran delante de Jesús. Hay mucha gente que pueden notar a través de Jesús el reino de Dios en la tierra de manera más profunda que como lo habían visto anteriormente. Pero dése cuenta que fue el Espíritu que llevó a Jesús al desierto. Jesús no hizo la cosa que hizo como Dios. No. Jesús hizo la cosa que hizo como un hombre común y corriente guiado por el Espíritu Santo. Jesús todo lo que hizo no lo hizo como Dios, con la posición de Dios. El apóstol Pablo nos dice que él se despojó, que él no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Y algo que pasa en Getsemaní, cuando van a buscar a Jesús para meterlo preso y llevarlo donde Pilato y todo el proceso para llevarlo a la cruz, hay un momento que cuando Pedro agarra un cuchillo y le mocha una oreja a un soldado, Jesús le dice a Pedro, Pedro, no es así. Tú no sabes, Pedro, que si yo clamo ahora mismo por millares de ángeles que vengan a defenderme, ellos vienen y nada me va a pasar. Pero yo no estoy dispuesto a clamar y a utilizar mi posición como Dios, sino que más que utilizar la potestad y la majestad que yo tengo como Dios, yo quiero someterme al proceso. Yo quiero ser guiado por el Espíritu. Yo imagino que Jesús humanamente quiso clamar por ángeles para que lo libraran de la traición de Judas, de todo lo que le estaba pasando después de esto. Pero le digo a Pedro, no, Pedro, yo puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Yo me voy a someter. Y por eso ahí mismo, más adelante, Jesús en Getsemaní, o antes de eso, perdón, ahí mismo Jesús ora. Y Jesús hace una oración hablando con su Padre. Le dice, Padre, pasa esta copa de mí, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Padre, no es que se haga lo que yo quiero porque yo quiero otra cosa quizás de pronto, pero no que se haga lo que yo quiero someterme a tu voluntad. Sígueme guiando conforme al Espíritu Santo, sígueme llevando a las cosas que tú quieres hacer. Recuerde que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo en todo el tiempo que estuvo en la tierra, desde que recibió al Espíritu Santo en el Jordán, cuando se bautizó con Juan el Bautista, que dice que descendió el Espíritu Santo como paloma y se posó encima de él. Desde ahí en adelante Jesús buscó la forma de que todo lo que él iba a hacer fuera guiado por el Espíritu Santo. La iglesia necesita profundizar más, y de la única forma que podemos lograrlo es cuando nos aprendemos a comunicar y a relacionar con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios.
Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 9 y el versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 9 y el versículo 10, que dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y el versículo 10 dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios. Hay personas que a veces quieren impactar en público y es un mal enfoque que tienen muchas veces, porque no es la idea de Dios que tú quieras hacerlo. La idea de Dios es que tú te deje llevar por Él, que lo quiere hacer a través de ti. No es algo que sale de ti para impactar en público. Es algo que va a salir de Dios para a través de ti Dios poder tocar vida y atraer las vidas a su voluntad y a su corazón. Y aquí dice que el Espíritu Santo es quien escudriña lo más profundo de Dios. Y algo que me impresiona en el versículo 9, más atrás dice que lo que ojo no vio, lo que oído no ha escuchado y lo que no ha subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y cuando usted compara esto con el capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, el único que tiene la posibilidad de manifestar en la tierra cosa que ojo no vio, cosa que oído no ha escuchado y cosas que no han subido al corazón del hombre, es el Espíritu Santo en la tierra. Yo seré testigo de cosas que yo no he visto jamás en la tierra. Aleluya. Yo seré testigo de cosas que no se han visto en la tierra cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo. Recuerde que hay un versículo que dice: porque no hay condenación para aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, hablando específicamente del Espíritu Santo, lo que andan, lo que son guiados por el Espíritu. Y aquí dice que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios. Y en Hechos 1:8 dice que cuando venga el Espíritu Santo, cuando nos llenemos de él, vamos a ser testigos. ¿Testigo de qué? ¿Testigo de qué? De cosas más profundas que las que hemos visto. Porque cosas que ojo no vio, cosas que no ha subido al corazón del hombre, cosas que oído no ha escuchado, son las cosas que Dios tiene preparadas con los que le aman. Y dice más abajo ahí mismo, y dice en el versículo 10 de Primera de Corintios capítulo 2, dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros esas cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo voy a ser testigo de cosas que nunca he visto cuando yo llego a dejarme guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios me va a comunicar y me va a meter a lo más profundo de Dios. Y yo seré profundo en público porque ya estoy siendo profundo en la intimidad. Eso es lo que dice Mateo capítulo 6, el mismo Jesús diciendo: cuando ustedes vayan a orar, no sean como los hipócritas y los fariseos que quieren ser vistos por los hombres en las esquinas de la sinagoga, mas ustedes cuando vayan a orar, entren a su casa, métanse en el aposento y cierren la puerta, y vuestro Padre que lo ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Dios te quiere usar de tal manera que tú puedas impactar, que los milagros se puedan manifestar, que la gente pueda ser tocada por el Espíritu de Dios, pero necesitamos profundizar en la intimidad para que Dios haga grandeza en lo público. Búscame en lo secreto y yo te voy a recompensar en lo público, y todo esto lo va a hacer el Espíritu Santo. Y por eso como iglesia debemos de aprender a comunicarnos con el Espíritu Santo de manera más profunda. Él nos va a llevar a las profundidades de los pensamientos de Dios. Él nos va a llevar a las profundidades de los designios del corazón, de la voluntad de Dios. Y necesitamos conocer más el Espíritu Santo para poder lograr. Vuelvo y le reitero, Jesús tuvo a Pedro en aquel momento cuando le dijo: boga mar adentro. Despega la barca de la orilla y boga mar adentro. Hoy tú y yo en la tierra, como iglesia, como creyente, como movimiento cristiano en la tierra, tenemos al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, Jesús, el Padre, nos comunican los deseos del corazón. Los deseos del corazón de la Trinidad son comunicados a través del Espíritu de Dios. Usted tiene que aprender a amar al Espíritu Santo. Si usted quiere ir
a agua más profunda, tocar agua más profunda, ser más maduro, crecer más en Dios, debe de entender que debe de aprender a comunicarse con el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a leer en 2 de Corintios. Estamos cerca, estoy aquí. 2 de Corintios capítulo 13. Este versículo me impresiona a mí. Capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice Pablo lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Dese de cuenta aquí que dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra gracia es un regalo inmerecido. Es un favor inmerecido. Esto es gracia aquí. Es algo que no nos merecemos, pero lo recibimos por gracia de parte del Hijo. Y aquí habla, y el amor del Padre, hablando del amor a lo que le llamamos, a lo que la Biblia en el sentido original le llama el amor ágape. Y el amor ágape es algo que sale naturalmente de la persona de Dios hacia la humanidad y hacia todo lo que le rodea. Es un amor incondicional. Es un amor que se te da aún tú no mereciéndotelo. Hay un versículo que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A veces pensamos que el pecador no se merece que Dios los ame, pero dice que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Pero Dios nos ama. Entonces el amor ágape es algo que se nos da incondicionalmente. Entonces el versículo dice el versículo, la gracia del Señor Jesucristo, que es un favor inmerecido, el amor de Dios, que es algo también que es incondicional, pero aquí dice, me voy a enfocar aquí, dice, y la comunión. Y la palabra comunión en el sentido original dice que es koinonía. Y la palabra koinonía dice, implica comunión profunda, compañerismo y participación. La palabra koinonía, que es lo mismo que la palabra comunión en este contexto, dice que implica comunión profunda, compañerismo y participación. Y aquí habla Pablo que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. O sea, debemos de ir profundo a conocer al Espíritu Santo. Debemos de querer estar profundo con el Espíritu de Dios. Pero en esto no es algo que se nos da. En esto yo debo de participar, porque vuelvo y le leo la definición de la palabra koinonía. Comunión profunda, compañerismo y participación. O sea, yo debo de participar. No es algo como la gracia que se me da yo aún no mereciéndolo. No es algo como el amor ágape que viene incondicionalmente de parte del Padre para mí. Aquí la comunión con el Espíritu Santo, yo debo de hacer algo. Aunque dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero yo debo en la comunión del Espíritu Santo de participar. Hay cosas que me quieren alejar de la comunión con el Espíritu Santo que yo debo voluntariamente de detener eso, de desechar eso y comenzar a comunicarme más voluntariamente con el Espíritu Santo. Aunque la Biblia dice que el Espíritu el cual Dios nos ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. O sea, Él tiene un anhelo de estar con nosotros y dice que celosamente. En otra palabra, cuando tú le dedicas tanto tiempo a otra cosa que no es al Espíritu Santo, Él se contriste. Dice la Biblia, no contristestéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo hacemos que el Espíritu Santo se ponga triste cuando pasamos tanto tiempo con una cosa o con alguien que a veces no sea con Él? Dice que Él nos anhela profunda, Él nos anhela celosamente. Entonces, hermanos, si queremos ir y tocar aguas profundas, debemos de entender que el director que nos puede llevar a la profundidad del corazón de Dios se llama el Espíritu Santo de Dios. El único que tiene la capacidad de mostrarnos los pensamientos. Vea que la Biblia dice, hay un versículo que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque más alto que vuestros pensamientos son mis pensamientos. Así como es el cielo más alto que la tierra, así son mis pensamientos. Pero vea que Dios no quiere solamente que nos quedemos con los pensamientos nuestros, sino que Él quiere comunicarnos los pensamientos de Él, que son más altos y más profundos. ¿Y a través de quién lo va a comunicar? A través del Espíritu Santo. Lo que leímos en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9 y el 10. Que dice el versículo 9 dice que lo que ojo no vio, lo que oído no ha escuchado y lo que no ha subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y Él nos la comunica a nosotros a través del Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien conoce todo de Dios, aún lo más profundo de Dios, y se lo comunica a la iglesia, al creyente, a todo movimiento que se llama cristiano en la tierra. Todo movimiento, iglesia, creyente que no ha estado caminando conforme al Espíritu Santo,
se ha estado equivocando y al fin de la jornada le va a ir mal. Y la voluntad de Dios, conforme a lo que dice en Romanos 8:28, es que nos vaya bien al fin de todo. Aunque a veces pasemos por dificultades, pero la idea de Dios es que atravesemos esta pandemia y que nos vaya bien al fin de la jornada. Eso es lo que dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Lo que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces Dios quiere que nos ayude para bien todo lo que estemos viviendo, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu para poder discernir conforme a lo espiritual. La Biblia dice que el espiritual acomoda todo a lo espiritual. El espiritual acomoda todo a lo espiritual. Y yo no quiero sonar tan espiritualista en este tema, pero la realidad es que todo lo que le estoy diciendo que Dios va a hacer con nosotros, no lo va a hacer conforme a la capacidad humana que yo tenga, sino conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Claro que mi capacidad humana se debe de someter al propósito de Él, y yo humanamente debo de participar en la comunión con el Espíritu Santo, como le decía, de la palabra coinonía, y participar. Yo no soy pasivo en la coinonía. Yo no soy pasivo en la coinonía. Yo debo de ser proactivo, activo, querer, mover, hacer, dejarme guiar, dejarme llevar. Claro que el Espíritu Santo es quien me va a llevar a las profundidades de las aguas del corazón de Dios, así como llevó a Jesús al desierto para que Jesús sea más profundo en el Padre. Así nos va a llevar a nosotros, pero nosotros debemos de dejarnos llevar, debemos de dejarnos guiar por Él. Y ese es el problema muchas veces, que a veces no nos gusta dejarnos llevar por el Espíritu Santo. A veces no nos gusta dejarnos comandar por el Espíritu de Dios. Yo estoy pasando por un proceso, ya para ir terminando, donde a veces hay cosas que a veces yo quisiera decir en la vida actual, donde siento que el Espíritu Santo me manda a callar, donde a veces hay cosas que yo quisiera hacer, que a veces el Espíritu Santo me dice no es tiempo y no es hora, ahora no. O sea, estoy en un proceso donde yo no puedo hacer lo que yo quiera humanamente hablando, sino que ahora necesito entender que si yo quiero ir más profundo en Dios, debo de dejarme guiar por lo que el Espíritu Santo me está diciendo que haga. Y de esa forma yo voy a ir cada día más dimensionándome a la voluntad de Dios, y sin darme cuenta seré un creyente o un cristiano o un ministro que estaré siendo profundo en Dios. Y aquí es que viene la diferencia entre uno que habla conforme a un concepto humano y entre uno que habla conforme a un concepto divino de Dios. El que habla conforme a un concepto humano habla y está bien, pero cuando usted habla conforme a un concepto que viene de Dios, usted puede revolucionar y puede conectar a la gente, no solo con usted, sino más que todo que el fin de lo que usted está diciendo es que la gente se conecte con Dios, porque la gente se va a impresionar cuando vean usted al mismo Dios hablando. Y cuando usted lee en Hechos capítulo 4, el mismo Pedro, en un momento, cuando Pedro y Juan hacen el milagro con el cojo de la puerta hermosa, que le dan pues la posibilidad de caminar, que ahí que le dice Pedro al cojo de la puerta hermosa, de una iglesia que le llamaban la puerta hermosa, cuando Pedro le dice no tengo ni oro ni plata, no era que Pedro no oraba, sino que le dijo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Después de todo esto, a Pedro y a Juan lo convocan para cuestionarlo en qué nombre y con qué autoridad habían hecho este milagro en este cojo que tenía años sin poder caminar y tenía años pidiendo limosna. Bueno, todo esto pasa, pero llega un momento que cuando ellos hablan, habían gente de alta jerarquía, gente que tenía un concepto humano muy profundo, gente que tenía una capacidad intelectual muy amplia, y ellos hablaron con Pedro. Habían gente maestro de la ley, habían fariseos, habían jefe de la guardia, estaban la gente intelectuales más conocida de la época de la vida de Pedro en ese momento, y ellos todos cuestionaron a Pedro, hablándole intelectualmente y hablándole conforme a la ley y hablándole tantas cosas. Y dice que cuando ellos callaron, que Pedro pudo hablar, dice que Pedro habló, y dice específicamente que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice que cuando Pedro habló, cuando él termina de hablar, todos quedaron atónitos. La gente de alta jerarquía quedaron impresionados de que veían que Pedro hablaba con tanto denuedo y con tanta autoridad. Y como ellos conocían el trasfondo histórico de Pedro, que Pedro era del vulgo y que Pedro era sin letra, o sea, académicamente hablando, estaba inservible, o sea, era incapacitado académicamente hablando. Y cuando ellos escuchan que Pedro habla de manera tan contundente, ellos se sorprenden, y dice que todos resumieron esto y dijeron, es que Pedro y Juan han estado con Jesús. Pedro y Juan han estado con Jesús. Y aquí es
Porque para llegar a aguas profundas debemos de entender que debemos de tener intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, un versículo que se ha utilizado mucho para evangelizar, pero cuando usted lee el contexto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, se da cuenta que en ese momento el Padre Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea y le dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En ese versículo específicamente está hablando de un tiempo de intimidad. Fue lo que Pedro evidenció en público con esta gente, que se le manifestó la misma gloria de Dios cuando Pedro hablaba, pero todo esto era una recompensa porque Pedro había estado con Jesús. Ellos mismos reconocieron y pudieron descubrir que Pedro había estado con Jesús. Entonces Apocalipsis 3:20, el mismo Dios a través del Espíritu Santo nos está llamando a tener una comunión más íntima. He aquí, estoy a la puerta. O sea, Él quiere, porque Él está constantemente tocando la puerta de tu corazón y la puerta de mi corazón. ¿Cuál es el problema? Que a veces endurecemos, a veces no somos sensibles ante la voz de Dios a través del Espíritu Santo y no cedemos a ir y abrir la puerta. Entonces Él está diciendo: aquí estoy a la puerta, llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Un tiempo de intimidad entre Dios y tú, entre Dios y yo. Intimidad, yo sé que la Biblia dice: oren sin cesar. Intimidad no es cuando usted está en el banco consignando una plata, depositando una plata. Intimidad no es cuando usted está en la iglesia con todos los hermanos adorando. Eso es parte de la comunión que podemos tener. Yo, estando en el banco, puedo tener comunión con el Espíritu Santo, con el Padre a través del Espíritu. Yo, estando reunido en una reunión, valga la redundancia, yo puedo tener comunión con el Padre a través del Espíritu, en la iglesia, donde quiera que yo esté. Pero intimidad es un lugar donde no haya nada que interrumpa ese momento. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo en Apocalipsis 3:20: cenaré con él y él conmigo. Una cena romántica con Jesús. Y no habla de un modo literal, habla de un tiempo tan profundo donde tú y Dios, donde Dios y yo seremos tan fuertes que nos haremos uno. La Biblia dice que el que cree en el Señor, un espíritu se hace con él. Quien se une a Dios, dice la Biblia, un espíritu se hace con él. ¿Cómo tú puedes interpretar esto? Te lo dejo de tarea. El que se une a Dios en la intimidad, un espíritu se hace con él. En otras palabras, se hace más espiritual. ¿Y a través de quién? A través del Espíritu Santo. Si hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer, es llevarnos a la estatura de varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Aquí lo dejo con esta palabra porque si por mí amanecemos hablando. Pero ¿cuál es el resumen de este mensaje? Lo que te decía, que tenemos que dejar de ser gente comunes. A veces llorando por la misma situación todos los días, a veces hablando la misma palabra todos los días, a veces estando en el mismo círculo vicioso todos los días, a veces haciendo lo mismo todos los días, a veces teniendo un tiempo de 15 minutos de oración todos los días. Yo sé que hasta cierto punto está bien, pero ya tu proceso va más desarrollado, amerita de más tiempo. Si tú quieres tocar aguas profundas en Dios, si quieres salir de esa rutina diaria que te aburre tú misma, de ti mismo o de ti mismo, necesita levantarte y dejarte llevar por las instrucciones del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Que comience a anhelar más lo que te está anhelando a ti. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Tú debes de comenzar a corresponderle a Él. Corresponder. Y la palabra corresponder, cuando tú buscas la definición, es tener un sentimiento equilibrado y anivelado con alguien que ya está expresando a alguien, con alguien que ya está expresando algo grande hacia ti. Eso es corresponder. A nivelarme con un sentimiento profundo que tiene alguien hacia mí. Yo también hacer lo mismo, corresponderle. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y que Dios te levante y que Dios te enseñe y que Dios nos ayude a ser más profundo en Él. Bendiciones. Aquí lo dejo con el pastor Elier Chará, que está con nosotros. Ok, iglesia, qué bendición poder escuchar la palabra del Señor en esta mañana, una palabra que nos desafía. Yo creo que nos hemos visto desafiados por esta palabra a profundizar más, a entrar en esa profundidad del Espíritu Santo y de todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Buscar lo que el Espíritu Santo está buscando en cada uno de nosotros. Le damos gloria a Dios por la vida de Francisco, por el siervo de Dios que en esta mañana ha traído esa palabra de bendición para todas nuestras vidas. Esperamos que también en cada uno de nosotros no solo la hayamos oído, sino que también la hayamos puesto en práctica o la pongamos en práctica para seguir creciendo, para buscar más. Hay mucho más
podemos romper con esos círculos, podemos romper con la rutina, podemos romper con lo natural y entrar a vivir lo sobrenatural si nos sumergimos en la profundidad del Espíritu Santo. Así que, iglesia, hemos escuchado la palabra. Este mismo mensaje va a quedar grabado, lo vamos a grabar, lo vamos a subir a YouTube para que usted tenga la oportunidad también de seguirlo viendo. Francisco, Liliana, bendiciones, gracias por este tiempo. Dios bendiga sus vidas y los siga usando poderosamente. Amén. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad. Un abrazo a la iglesia y nada, estamos en contacto. Ahí estamos en contacto, iglesia. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Recuerda, hoy 10 de la noche, el cielo en la tierra, un tiempo de oración, desafiando a los jóvenes de todas las naciones. Conéctate con nosotros y esta semana seguimos en oración. A partir del día martes estaremos en el devocional. Entre semana nuestros servicios y continuamos con estas transmisiones compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga, iglesia. Tengan la mejor de las semanas, una semana donde el bien y la misericordia de Dios les siga y les alcance. Bendiciones para todos. Amén. Amén.